Y dice, a una distancia de 2 metros de la base de una torre, vemos una bandera a una distancia de 5,39 metros en línea recta. ¿Cuál es la altura de la torre si la de la bandera es de 1 metro? Además de la medida de la torre, determine el área y perímetro del triángulo formado. Paso número 1. Construimos un gráfico. Bueno, entonces aquí podemos ver nuestro gráfico y aquí ya vemos la torre, vemos la bandera, vemos el triángulo que forma y vamos a ubicar los datos que nos muestran. Entonces, primero que todo nos dice que a una distancia de 2 metros, entonces entre la torre y un observador hay 2 metros. La bandera a una distancia de 5,39, es decir, de esta distancia del observador a esta otra parte, podemos observar ahí como la medida de 5,39 metros. 5,39 metros. Y por último, tenemos que una bandera tiene 1 metro, es decir, aquí esta medida, esta bandera tiene 1 metro. Y nos dice que cuál es la altura de la torre. Paso 2. En el paso 2 nos piden hallar datos y fórmulas. Entonces, ¿cuáles son los datos? Entonces, primero que todo vamos a colocarle unas letras. A esta vamos a colocarle como es cateto A, entonces A. A esta otra, que es toda la altura desde aquí hasta aquí, vamos a ubicarle B. Y a la hipotenusa, que sería esta medida, le vamos a colocar la letra C. ¿Qué datos conocemos? Entonces, los datos que conocemos es que A es igual a 2. C es igual a 5,39. Aquí vamos a trabajar con decimales, es decir, que vamos a extraer la raíz. Y ahora vamos a hallar esta altura de la bandera, la voy a hallar aquí, altura de la bandera con B. Estos lo vamos a colocar que es igual a 1 metro. ¿Qué fórmulas vamos a utilizar? Relaciona, es un triángulo rectángulo, relaciona el teorema de Pitágoras, es decir, c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado, donde c es la hipotenusa, a y b catetos. También nos piden hallar el perímetro del triángulo, que es igual a la suma de todos los lados a más b más c, y además el área del triángulo, que es la base, que sería a por b, sobre 2. La base en este caso sería A y la altura sería B por 2. A por B dividido entre 2. Paso 3. Incógnitas. Las incógnitas en este caso, primero que todo, pues me dicen quién es B. ¿De acuerdo? ¿Quién es B? Pero nos piden más que todo hallar quién es la altura de B, la altura de la torre. Ojo que B es esto, desde aquí hasta aquí. Y la altura de la torre, entonces aquí voy a ubicar altura de torre. ¿Listos? ¿Qué fórmula voy a utilizar para hallar la altura de la torre? Pues a B, que es este lado, le voy a quitar lo que mide. Entonces a B le voy a quitar, ¿sí?, la bandera. Entonces la altura de la bandera, y eso sería igual a la altura de la torre. Esa sería como la formulita para solucionar. Paso 4. Vamos a la solución. Entonces, en la solución, ¿quién sería? Tenemos que el teorema de Pitágoras sería c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado. Vamos a hallar esta primera incógnita. Entonces, vamos a hallar b. Vamos a reemplazar cada uno de los valores. ¿Quién es c? C es 5,39 al cuadrado igual. ¿Quién es a? A es igual a 2 al cuadrado más b cuadrado, que es nuestra incógnita. De acuerdo a eso, 5,39 es igual a 29,05, 29,05, y 2 elevado al cuadrado sería 4 más b cuadrado. Como debo despejar b, entonces esto que está sumando pasaría a restar, por lo tanto sería 29,05 menos 4 igual a b cuadrado. ¿De acuerdo? 29,05 menos 4 pues sería 25,05 igual a b cuadrado. Extraigo la raíz cuadrada a ambos lados para cancelar ese cuadrado, es decir, este con esa raíz,
y me quedaría que la raíz de 25,05 aproximadamente. Entonces, aproximadamente sería igual a 5. Eso es solamente una aproximación. Como cancelé la raíz con el cuadrado, me quedaría b. Este sería el valor de b, que sería este primer valor. Ahora me tocaría hallar entonces la altura de la torre. ¿Cómo se halla la altura de la torre? La altura de la torre, recordemos que es B, que sería esta B, menos la altura de la bandera. ¿Listos? Para hallarlo. Entonces la altura de la torre sería igual. ¿Cuánto vale B? Que sería esta medida. B valdría 5 menos la altura de la bandera que aquí nos dice, pues quítele 1 y es decir que la torre en sí vale 4 metros. ¿Listo? Esa sería la primera incógnita. Además de eso, en el paso 3 nos hizo falta algo. Nos hizo falta primero que todo hallar el perímetro del triángulo y el área del triángulo. ¿Listos? Son dos cositas que también debemos hallar. Ahora determinemos el perímetro. Recordemos que la fórmula del perímetro es la suma de todos sus lados, es decir, A más B más C. Entonces, ¿quién es? Entonces, perímetro es igual a ¿quién? ¿Quién es A? A es igual a 2. Más, ¿quién es B? B fue el valor que hallamos aquí en la parte anterior, que sería 5. Más, ¿quién sería C? Sería lo de la hipotenusa, que sería 5,39. Es decir, que el perímetro del triángulo sería igual. 2 más 5, 7, más 5,39 sería 12,39. Y por último, hallemos el área. Es esta, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar los valores donde A, quien sería 2, B, que sería el valor que nosotros hallamos, que sería 5, que sería toda esta altura, sobre 2. 5 por 2 pues me darían 10 sobre 2 simplificado, mitad de 2 1, mitad de 10 5. Área del triángulo sería igual a 5 unidades cuadradas, es decir, 5 metros cuadrados. El perímetro es lineal. Paso 5. Respuesta. La altura de la torre es de... Entonces nosotros habíamos hallado aquí la altura de la torre, que es de 4 metros. La altura de la torre es 4 metros. El perímetro del triángulo que se forma es de 12,39 metros lineales. Y el área del triángulo que se forma es de 5 unidades o metros cuadrados.